ellos nos conservan, nos refrigeran, ponen nuestros cutis más radiantes. Solamente hay que cuidarse, hermano. Hay que cuidarse. Su vaselinita, que es lo más barato, pero efectiva. Me pregunta la gente, hermano, ¿y usted qué hace? Me dice que ese cutis está lo más barato, vaselina. Esa me la recomendó el hermano José Quintana. Me decía, cuando yo fui boxeador, me dice, es vaselina lo que ponen, es que no miraba peleas usted. Y se las sanaban las heridas ahí en el mismo momento, hermano. Entonces, esa es mi medicamento. Pero primeramente, aleluya, la misericordia de Dios, que esa es la que nos tiene a nosotros de pie. Esa es la que nos tiene en realidad en victoria, aleluya. Porque estamos en victoria, hermanos. Estamos en victoria. Yo veo sonrisas en el pueblo de Dios. Todavía están con un poquito de frío, pero la calefacción está aquí en el punto adecuado. Aleluya. Lo importante es que nuestros corazones, nuestras mentes vengan con ese vigor, con esa energía, con ese calor que el Espíritu Santo deposita en nosotros. Queriendo más, aleluya. Viniendo en una acción de gracias, dándole gracias a nuestro Señor, porque hemos pasado una semana de victoria. Este día ha sido un día precioso, aleluya. Yo me siento muy gozoso, hermanos, de estar aquí enfrente de ustedes, ¿verdad? De tener este privilegio de poder dirigir este servicio, porque esto es una bendición, hermano. Aparte de que es un privilegio, es una bendición, es una responsabilidad, es un compromiso para mí. Y sé que el Señor está aquí con nosotros, porque Él es el que ha puesto en nuestros corazones ese querer, ese hacer de venir a alabarle, a darle gracias, porque para eso hemos venido. Para darle gracias, para alabarle, para decirle que Él es el centro de nuestras vidas. Y por eso estamos aquí. Él es la cabeza, aleluya. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Gracias, Señor, por ese privilegio de ser parte tuya, aleluya. Porque a Él fue que le plació. Él fue el que tuvo el designio de decir, venga usted, venga usted, venga usted. Y nosotros, gracias a Dios, hermanos, obedientes y estamos perseverando, aleluya. Porque leía ahí, ¿verdad? En Marcos 9, ese señor, ese padre, ¿verdad? Que tenía a su hijo mudo con unos demonios que lo revolcaban, lo ponían de una manera, ya me imagino el dolor de ese padre, donde aquellos discípulos no pudieron sanar a este muchacho, donde les dice el Señor, ¿verdad? Este tipo de demonios no sale si no es a través de ayuno y oración, les dice. Aleluya. Qué bonito, hermanos. O sea que nosotros también tenemos ese poder, hermanos, pero necesitamos meternos más con el Señor, aleluya. Porque ellos eran unos discípulos. Ellos tenían incredulidad y ahí mismo les dice, oh, incrédulos, les dice. Pero a ese padre acongojado, adolorido, el Señor le dice, tú crees, le dice, porque al que cree todo le es posible, aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, creer. Y aquel hombre titubeando, hermanos, creo, le dice. Y allí mismo reconoce, aleluya. Ayuda a mi incredulidad, le dice ese hombre al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque el Señor sabe de que nuestra concupiscencia, hay incredulidad en nosotros, pero tenemos que confesarla, tenemos que ponérsela enfrente a nuestro Señor, porque el no hacerlo sería estar engañándonos a nosotros mismos, porque el Señor nos conoce, Él es el que nos ha hecho, Él sabe para lo que nosotros damos, pero nosotros tenemos que reconocer y pedirles a Él, ¿verdad?, que nos ayude, porque estamos necesitados de Él día a día. Así es, hermanos, que, mire, la Biblia, la palabra de Dios tiene para que nosotros nos alimentemos, hermanos. En la condición en que nosotros estemos, hay edificación para nosotros. Así es que aprovechemos el tiempo, hermanos. Estoy en un cometido, ¿verdad?, leyendo la palabra, y esto lo he hecho infinidades de veces y fallo y me descuido, pero este año vamos invictos, aleluya. Y dicen, hermanos, que un hábito en 3 semanas, en 21 días, si usted se somete a oración 15 minutos, media hora, todos los días, si se somete a la lectura de la Biblia, pero allí, ¿me entiende? Aunque se le olvide un ratito, regrese, hermano, y regrese, y insista, persevere.
Yo estoy confiando en eso, hermanos. Yo estoy confiando en eso porque yo quiero hacer ese tipo de disciplina, la oración, la lectura de la palabra, parte de mi vida. Porque eso es lo que me va a dar a mí más profundidad, más conocimiento con el Señor, más sometimiento, aleluya. Y así es que yo sé de dónde vengo, aleluya. Y hay ejemplos. Así como cada quien, lo importante es que cada quien adoptemos nuestra posición, dónde es que estamos y partamos de ahí y perseveremos, aleluya. Porque el Señor conoce cada una de nuestras vidas, aleluya. Así es, hermanos, que vamos a ponernos de pie, ¿verdad? Vamos a darle inicio a este servicio. Parece que algunos hermanos están con frío, pero nosotros estamos aquí, hermanos. Y nosotros vamos a darle candela, aleluya. Oh, Padre Santo, Padre bueno, aleluya. Bendito tú eres, Señor. Dios de amor y de misericordia, aleluya. Tú, Padre Santo, eres quien puso en su corazón, Señor, aleluya, llamarnos a nosotros, elegirnos a nosotros, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, aleluya, porque obedientemente estamos aquí, Señor. Tú conoces, Padre Santo, nuestros pensamientos, nuestros corazones, Señor, aleluya. Tú nos formaste, Padre Santo. Tú nos llamaste, Padre Santo. Tú sabes, Señor, nuestro caminar, nuestro levantarnos, nuestro acostarnos, Padre Santo. Nuestra salida y nuestra entrada, Señor, está en ti, Señor, aleluya. Estamos confiando en ti, Señor, aleluya. En tus manos hemos depositado nuestras vidas, Señor. Oh, Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú has sido más que bueno con nosotros, Señor, aleluya. Sabemos, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor, que tú vas a terminar nuestra obra con nosotros. Tú lo que comienzas lo terminas, Señor. Y tú eres un Dios fiel, Señor, aleluya. Tú eres un Dios real, Señor. Lo vivimos día con día, Señor, aleluya. Que no necesitemos, Señor, aleluya, hasta que estemos, Señor, con el agua al cuello para venir a ti, Señor, aleluya. Pero si es necesario, Señor, que acudamos a ti, sea como sea, Señor, por dolor o por amor, Señor, aleluya. Pero no hay necesidad, Señor, que sigamos pasando bancarrota, Señor. Si esto está a la disposición de nosotros, Señor. Tu mano está tendida, Padre Santo, aleluya. Haznos, Padre Santo, siervos fieles, siervos dedicados, Señor, a la búsqueda tuya, Señor, porque tú tienes deleite para tus hijos, Señor, aleluya. No somos, Señor, cualquier cosa, Señor. Somos lino escogido, Señor. Pueblo santo, aleluya. Tú nos lavaste, Padre Santo. Tú nos redimiste, Padre. Tú nos justificaste, aleluya. Tú nos has santificado, Padre Santo. Tú has depositado tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Señor, para que nos ayude, Señor, para que nos convenza de todo pecado, de toda justicia, Señor, aleluya, y que podamos acudir a Él, Señor. Oh, bendito tú eres, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Reconocemos, Padre Santo, aleluya, nuestra condición, Señor. Oh, de pecadores, Señor. Pero en ti, Señor, tenemos perdón, Señor. Tenemos perdón de pecados, aleluya. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro abogado, Padre Santo. Tú eres nuestro defensor, Señor, aleluya. Tú conoces nuestras vidas, Padre Santo. A ti apelamos, Señor, aleluya. Ten misericordia, Padre Santo. Permite, Señor, que cada día, Padre Santo, nos apartemos más para ti, Señor. Que te agrademos a ti, Señor. Que te pongamos en primer lugar, Señor. Que aprendamos, Señor, que tú eres lo número uno, Padre Santo, en nuestras vidas, Señor. Tú eres quien nos da, Señor, aleluya, la luz del día, Señor. Nuestras fuerzas, el aire que respiramos, Señor. El trabajo, Señor. Todo eres tú, Señor, el que lo pone delante de nosotros, aleluya. Reconocemos que sin ti no somos nada, Padre Santo, aleluya. Tú eres el que has puesto brillo, Señor. Tú eres quien nos ha dado vida, Padre Santo, porque tú eres vida, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos convirtió en herederos y coherederos, Señor, aleluya. Ya no somos bastardos, Padre Santo, aleluya. Somos hijos tuyos, Señor, aleluya. Gracias te damos por ese privilegio, porque fue a ti que te plació, Señor, darnos, Padre Santo, ese amor, derramar esa misericordia en nuestras vidas, Señor. Esta noche, Padre Santo, estamos aquí, Padre, para darte gloria, para alabarte, para rendirte culto, Señor, para decirte, Señor, que tú eres nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro buen pastor, aleluya, quien dio su vida y da su vida por las ovejas, Señor.
Gracias te damos, Señor, aleluya. Bendito tú eres, Señor. Glorifícate, Padre. Recibe nuestra alabanza, Padre. Recibe nuestro culto, Señor, porque para eso hemos venido, para adorarte, Padre Santo, aleluya. Para glorificarte, Padre, para darte gracias, Padre. Para darte gracias, Señor, porque tú eres más que bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, aleluya. Ahora te presentamos este servicio, Señor, que es para ti, Señor. Recíbelo, Padre Santo, con olor fragante, Padre. Oh, permite, Señor, que nosotros podamos salir diferentes, Señor, con nuevas energías, Señor, aleluya. Oh, que tu Santo Espíritu sea avivado en nosotros, Señor. Que vengamos con mente receptiva, Padre Santo, aleluya. Buscando esa bendición, Señor. Porque tus misericordias son nuevas cada día. Cada día tú tienes algo nuevo para tus hijos, Señor. Permite, Señor, aleluya, que podamos ser receptivos, Padre Santo, a todo, Padre, las alabanzas, la lectura de la palabra, a ese mensaje que tú tienes para tu pueblo, Señor. Glorifícate, Padre. Oh, bendito tú eres, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén, aleluya. Santo tú eres, aleluya. Bendito tú eres. Que Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Dios les bendiga más. Póngase de pie, hermanita. Aleluya. Gloria a Dios con amor. Mire, aquí uno aprende a amar, hermano. Aunque no se conozca. Aunque no se conozca. Cuando yo empezaba a encontrar a mi hermano Luis, mi hermano Rommel, a mi pastor, hermano Juan Mera. Mire, un cuerpo, hermanos, unánimes, aleluya. No importa las diferencias que nosotros podamos tener, porque Él no hizo acepción de personas. Él nos amó, Él nos hizo, somos su creación, aleluya. Tenemos que ver eso, aleluya. Y nosotros que somos discípulos, que hemos decidido seguirlo, tenemos que seguir sus pasos, aleluya. Luchar contra nosotros mismos, porque conocemos nuestra concupiscencia, aleluya, como seres humanos, aleluya. Allí mismo les decía, generación de incrédulos, les decía el Señor a estos discípulos, a los discípulos que estaban viendo la obra, los milagros de Jesús, aleluya. Y nosotros, hermanos, tenemos el mismo acceso, tenemos las mismas herramientas, aleluya, porque el Señor dijo, cosas más grandes haréis. Nosotros tenemos la posibilidad de ir a lugares que el Señor nos visitó y Él nos ha designado a nosotros para hacer eso, aleluya. Y le damos gracias a nuestro Señor. La miro bien receptiva, mi hermana Máxima, que la vamos a invitar, ¿verdad? Para que nos venga a dar la lectura de la palabra, aleluya. Dios la bendiga a ella, a su familia, en el nombre de Jesús. Venga, pase, hermana. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea mi Dios. La lectura de hoy la vamos a encontrar en la segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 21. Cuando lo tengan, contestan con un amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea mi Dios. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 21. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él
y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrará misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrará para con el impío, y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios, porque tú no has dejado tu palabra para que podamos regir nuestras vidas, nuestro diario vivir, Señor. Gracias por habernos dejado esa palabra, que te pedimos, Señor, que este mensaje haya quedado en nuestros corazones y que lo llevemos a práctica en nuestras vidas, y que siempre estemos leyendo la palabra y que ese mensaje nos edifique y nos ayude a continuar en los caminos rectos de Dios. Amén. Gracias a mis pastores por haberme dado esta oportunidad. Primero a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a ti, Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Máxima, aleluya. En las manos del alfarero estamos, hermanos, aleluya. Y siempre y cuando nos pongamos sencillos, hermanos, sencillos, Él va a hacer su obra. Yo miro a mi hermana Máxima, aleluya. Y mire, y todos y cada uno de nosotros somos el producto de eso, aleluya. Solo es de ponernos en las manos del alfarero y Él va a hacer, Él hará, aleluya. Y con nosotros, nuestras hermanas del coro local, que Dios me las bendiga, que Dios las use con poder y gloria, aleluya. Gocémonos, hermanos, démosle alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya, hermano, Dios le bendiga. Dios te bendiga más, iglesia, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre, aleluya, Él sea toda la gloria, aleluya. Te adoramos, Dios, te bendecimos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, en tu casa. Oh, gracias, Señor, hemos venido a adorarte, Señor. Nos rendimos, Señor, ante ti en esta hora, Señor. Gracias, Jesús, porque tú nos das la victoria, Padre. Gracias porque nos diste la victoria para poder llegar aquí hasta tu casa, Señor. No importando, Señor, cómo esté la temperatura allí afuera, Señor. Hemos podido romper, Señor, y vencer ese obstáculo y estar aquí en tu casa, Padre. Te adoramos, Dios, te bendecimos, Señor. Tú eres bueno, Padre, aleluya. Oh, cómo no he de adorarte, Señor. Oh, gracias, Jesús. Oh, mi alma se llena de ti, Señor, cuando yo te alabo, Señor. Oh, mi alma te engrandece, Padre.
Oh, mi alma, Señor, te adora en esta noche, aleluya. Oh, engrandecemos tu nombre, Señor. Oh, cómo no he de alabarte, Señor. Si cuando yo te alabo, Señor, todos los problemas se tienen que ir, todas las penas se tienen que ir, Señor, aleluya. Cuando te adoramos, Señor, oh, toda muralla se cae, aleluya. Oh, Señor, toda enfermedad se va en el nombre de Jesús cuando adoramos, aleluya. ¿Cómo no he de adorar, Señor, si tú eres mi Dios, aleluya? Oh, Señor, tú eres mi escudo, mi fortaleza. Tú eres mi pronto auxilio, aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Cuando yo te alabo, mi alma se llena de ti. Y cuando yo te alabo, las penas se tienen que ir. Cuando le alabo, se va el mal tiempo. Las cosas malas se van huyendo. Y si hay cadena, se van rompiendo. Y de este mundo, ay, libre me siento. ¿Cómo no voy a adorar al Señor? Oh, ¿cómo no voy a adorar a mi Dios? ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? Cuando yo te alabo, mi alma se llena de ti, aleluya. Cuando yo te alabo, las penas se tienen que ir. Cuando le alabo, se va el mal tiempo. Las cosas malas o se van huyendo, se van huyendo. Y si hay cadena se tiene que romper. Oh, decláralo, aleluya. Y de este mundo, oh, libre me siento. ¿Cómo no voy a adorar? Oh, ¿cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? ¿Cómo no voy a adorar
Si tú me has dado todo, aleluya. Oh, cómo he de adorarte, Señor. Si tú me has dado la vida, Señor, tú me has dado todo, Señor. Oh, cómo no he de adorarte, aleluya. Oh, te adoro, Señor. Tú eres bueno, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Oh, cómo no he de adorar a un Dios tan misericordioso y tan bueno como tú, Señor. Tú mereces todo, Señor, que lo hagamos por ti, aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Oh, adore pueblo al Señor, adórele, aleluya. Oh, si usted tiene un problema, levante sus manos, aleluya. Y olvídese del problema, aleluya. Olvídate de aquel que está a tu lado, aleluya. Y adore a su Dios, aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Oh, no importa cuántas veces nos hayan empujado con violencia. Oh, no me postraré, Señor. Solo tu nombre adoraré, Señor. Oh, te adoro, Dios. Oh, mi alma te adora, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, mil gracias yo te doy, Señor. Oh, mil gracias yo te doy, Señor. Oh, Santo Jesús. Me empujaron con violencia, en el camino tropecé, pero no me postraré. Solo su nombre yo adoraré. La carga más aumenta, también aumentará mi fe, pero no me detendré, no, no. Solo su nombre yo adoraré. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré. Tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. En mi prueba te adoraré, en el dolor te adoraré. Tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. Me empujaron con violencia, en el camino tropecé, pero no me postraré. Solo tu nombre yo adoraré. La carga más aumenta, también aumentará mi fe, pero no me postraré. Solo tu nombre yo adoraré. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré. Siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré. Siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré. Tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré.
sido fiel, por eso hoy te adoraré, Señor, yo te adoraré, tú siempre has sido fiel, oh te adoraré, siempre te adoraré, tú siempre has sido fiel, aleluya, oh te adoro Dios, oh tú eres fiel Señor, oh cómo no he de adorarte Señor, oh cómo no he de alabarte Señor, tu fidelidad es grande Señor, no hay nadie como tú Señor, oh grande es tu fidelidad Señor, oh tú eres fiel Señor, aleluya, tú permaneces fiel aunque nosotros seamos infieles, tú siempre permaneces fiel, aleluya. Oh, te adoramos, Dios, aleluya. Te adoramos. Santo eres, Señor. Aleluya. Grande eres, Señor, aleluya. Y esa batalla que usted está teniendo en el nombre de Jesús es vencida en esta noche. Aleluya. Aleluya. Créale a Dios. Así como ese holocausto fue quemado cuando Elías oró, aleluya, consumido hasta el agua seca, hasta la tierra fue quemada, aleluya. Así mismo ese problema que usted tiene hoy va a ser consumido en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Todo problema se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de maldad sale en esta noche, aleluya. Oh, santo eres, Señor, por el poder de su palabra, aleluya. Poderoso eres, Señor. Oh, santo eres. El espíritu de olvido, el espíritu de confusión, sale en esta noche de aquí, en el nombre de Jesús. Todo mal sale esta noche. El pueblo de Dios tiene que ser libre, con una mente libre para adorarle, con un corazón limpio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros creemos en un Dios vivo, no creemos en una estatua que está en una pared. Oh, aleluya. Es en el Dios vivo y poderoso. Oh, santo, el que transforma, el que cambia, oh, el que tiene poder para transformar. Aleluya. Para curar al enfermo, para sacar del polvo al cautivo, para romper las cadenas. Aleluya. Poderoso eres, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Libértanos, Señor, en este día. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Hubo una gran batalla en el Monte Carmelo. Hubo una gran batalla En el Monte Carmelo habían dos altares a dos diferentes dioses. Habían dos altares a dos diferentes dioses. Uno dedicado al Dios de Abraham, otro dedicado al Dios de Baal. Uno dedicado al Dios de Abraham, otro dedicado al Dios de Abraham. Al Dios que contestara con una señal de fuego. El Dios que contestara con una señal de fuego. Ese sería Dios de poder y fuego. Ese sería Dios de poder y fuego. Los Baales allí clamaban, pero el fuego no bajaba. Los Baales allí clamaban, pero el fuego no bajaba. Clamen más duro, quizás están durmiendo. 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 Pero ahora llegó el siervo de Dios. 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 Y con manos levantadas a su Dios así clamó. Y con manos levantadas a su Dios así clamó. Dios de Abraham, de Isaac, de Israel.
Santo, santo, aleluya. Poderoso eres, Señor. Aquí aleluya. está el poder de Dios en esta Poderoso casa, eres, aleluya. Señor. Aquí está, aleluya, el Espíritu Santo, aleluya. Santo. Poderoso eres, Oh, Señor. gracias, Señor, aleluya. Santo, 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 santo. Ay, santo. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. y los demonios que habían en Saúl, Le querían matar con una lanza. Y los demonios que habían en Saúl le querían matar con una lanza. que el diablo se levante, Sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue. tocando el alfa, Aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. cuando Saúl Se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. y los demonios que habían en Saúl, Le querían matar con una lanza. y los demonios que habían en Saúl, Le querían matar con una. Aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue. tocando el alfa, Aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue. tocando el alfa, Sigue. tocando el alfa, Aunque el diablo se levante, sigue. tocando el alfa, Y 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 sigue. tocando el alfa, Ay, tocando, tocando, tocando el arpa, tocando el arpa, tocando el arpa, tocando el arpa, sigue. tocando el alfa, Y sigue. tocando el alfa, Y sigue. tocando el Y alfa, sigue. tocando el alfa, Y sigue. tocando el alfa, Y sigue. tocando el alfa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. Y los demonios que habían en Saúl le querían matar con una lanza. Demonios que habían en Saúl le querían matar con. Aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue. Y sigue tocando el alfa, aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue. tocando el alfa, Aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue. tocando el alfa, Aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue. tocando el Y alfa. sigue tocando el arpa. Santo, Gloria a Dios, aleluya. poderoso eres, Señor. Oh, aleluya, aunque el diablo se levante, aleluya. Sigue adorando a Dios, aleluya. Sigue levantando tus manos, aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Señor, aleluya. Aleluya, no pare. Santo No eres pare de Jesús, adorar a Dios. aleluya. No pare por nada. Aleluya, si oye voces por aquí, pelea con este lado, aleluya. Que la batalla es nuestra y está ganada en el nombre de Jesús, aleluya. Que Dios lo siga bendiciendo. Aleluya. Y el pueblo se goza, aleluya, con libertad. Qué lindo. Y no importa las embestidas del enemigo, hermanos, te siga tocando su arpa. Siga levantando sus manos, aleluya. Oh, aleluya. Porque aflicciones tendré, dijo el Señor, aleluya. No dijo que todo iba a ser color de rosa. Aleluya. Imagínense ustedes Elías cuando estaba allá contra esos Baales, aleluya. Y yo lo leo ese capítulo y lo repaso. Digo, Elías como que era, mire, era tremendo, aleluya, esa es la palabra. Porque se reía de los Baales, aleluya. Griten más fuerte, les decía. Y nada pasaba, hermano. Mira qué lindo. Mire, hay momentos porque usted lo lee a veces, ¿verdad? La primera vez, segunda vez ¿y qué onda con esto? Dicen allá por mi pueblo. Pero mire, cuando usted le agarra el sentido a esto,
el poder que este hombre tenía, la fe que este hombre tenía. Mire, desafiante, aleluya. Griten más alto, les decía. Se reía de ellos, gozaba de ellos, porque el enemigo se ha reído de nosotros, hermanos. Él nos ha burlado tremendamente de nosotros, pero ahora es nuestro tiempo, aleluya. Ahora es nuestro tiempo, aleluya. Así es que no importa por lo que estemos pasando, hermanos. Mayores bendiciones vienen a nuestras vidas. Tengámoslo garantizado, hermanos. Aleluya. Cuando hay tristeza, cuando hay dolor y usted está en los caminos de Cristo, mire, prepárese, prepárese, porque el Señor lo va a bendecir grandemente. Aleluya. Eso lo sabemos. Me he gozado tremendamente. Como que esos ayunos están trayendo un efecto, hermanos, de gozo. Aleluya. De poder. Aleluya. Sigamos, hermanos, sigamos ayunando, aleluya. Aunque no le toque en ese día a usted y usted siente de agregarse al ayuno, hágalo, hermano. Hágalo, hermano. Hasta los niños lo están haciendo sus primeros ensayos, hermano. Y mire, hay poder. Hay poder en tu adoración, dice una alabanza acá preciosa que estábamos escuchando. ¿Y quién no tiene atribulaciones? ¿Quién no tiene adversidades? Aleluya. Pero usted use las herramientas, hermano. Use las herramientas, siga tocando su arpa, aleluya. Bendito eres, Señor. Gracias te damos, Señor. Dios bendiga a las hermanas, aleluya, que hasta terminaron medio afónicas ahí, pero para Cristo, aleluya, que es el que nos da la voz, nos da todo, aleluya. Dios bendiga a los músicos también, jóvenes empeñados, aleluya. Dios les dé fortaleza, los guarde en todos sus momentos, aleluya. Para continuar, hermanos, con el servicio, tenemos a nuestra hermana Rosa Castro, quien va a orar por los diezmos y las ofrendas. Hermana Rosa Castro. Bendito eres. Dios bendiga a Janiel donde quiera que se encuentre. Aleluya. Bendícelo, Padre Santo. Gloria a Dios. Dios se le bendiga, hermano. Dios se le bendiga más. Pueden ponerse en sus pies y vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre amado que estás en los cielos, te doy las gracias, te doy la gloria y te doy la honra a ti, Jehová. Gracias, Señor, porque tú elegiste o pusiste en el corazón de la hermana, de la pastora, que orara por los diezmos y las ofrendas. En este momento, mi Dios, estamos ante ti para darte toda gloria a ti, Señor. Jehová, mira a aquellos que no tienen empleo, que tú les suple un empleo, Dios, para que ellos puedan traer su diezmo y su ofrenda a tu alfolí, Maestro. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tocar con mis manos el arco de bronce.
quién es su libertador, aleluya. Y a Cristo, gloria, gloria a Él, aleluya. Dirán los hermanos, ¿y por qué mi hermano Hidalgo está tan gozoso? Aleluya. Es el Espíritu Santo, hermano. Aleluya. Mire, cuando usted y yo nos dedicamos a las cosas del Señor, nos metemos en los negocios del Señor, hermano, mire, Él no se queda con nada. Teníamos la oportunidad de ir con mi hermano José, ¿verdad? Y otro hermano que ahí de carambola lo cogimos, ¿verdad? El hermano Alejandro, un compañero mío que está viniendo así esporádicamente. Hacíamos una visita a un hogar, hermano, y mire, eso fue precioso. Eso fue precioso. Dios usó a mi hermano José, ¿verdad? Y el terreno estaba preparado. Y cuando usted se envuelve en las cosas del Señor, eso lo vamos a seguir haciendo, hermano. Eso lo vamos a seguir haciendo. Vamos a llevar nuevos hermanos para que nos podamos envolver todos en esto. Porque eso es lo que el Señor quiere, aleluya. Y las oportunidades están. ¿Qué hermano no tiene algún conocido, algún familiar? ¿Por qué no preguntarle, hermano, amigo? ¿Te gustaría que este miércoles, este jueves, te visitáramos a tu casa una media hora, ¿no? Hagámoslo, hermano. Abramos nuestra boca, aleluya. Porque ahí está, facilito. Compañero de trabajo ahí, estoy platicando, pero solo es de hablar, hermano. Si lo desprecian, no es a usted que lo van a despreciar, hermano. No saben de lo que se pierde. Pero esta semana ha sido una semana de victoria y queremos. Todo eso depende de nosotros, hermano. A pesar de las preocupaciones de la familia Quintana, ¿verdad? Con su hijo por allá, Dios está obrando, hermanos. Dios está obrando, aleluya. Y confiemos en Él. Pongamos nuestras cargas en Él, aleluya. Descansemos en el Señor, que Él va a obrar. Pongamos primeramente a Cristo en nuestras vidas. Y mire, hermano, no importa, tal vez dirán, ¿verdad? Porque la cosa es que yo solo bendiciones he recibido desde que estoy aquí. Espere las pruebas, dicen los hermanos, ¿verdad? Y bueno, el Señor, hay pruebas, hermanos, porque alrededor de la familia siempre hay situaciones. La cosa es que usted hoy en día pueda servir de bendición. Pueda servir de bendición porque nosotros estamos bendecidos, aleluya. Usted mira a sus alrededores y dice, yo estoy en la gloria, aleluya. Porque estamos en la gloria. Mire, estamos aquí, hermano. Este es un privilegio. Son millones y millones de gente allá afuera que quisieran estar aquí. Anhelaran en su corazón estar aquí. Pero es a nosotros que el Señor nos ha puesto ese querer, ese hacer. Así es que gocémonos, hermanos. Alabemos a nuestro Señor, ¿verdad? Y muchas gracias a mi pastor, ¿verdad? A mi pastora que me dieron la oportunidad de dirigir este servicio. Dios me los bendiga, me los use y vamos a prepararnos, hermanos, para el plato fuerte, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Bendito eres. Bendiga. Qué lindo es Dios. Aquí hay libertad para alabar a Dios. Hay libertad para adorarle. Lo mejor que nosotros no dependemos de la música para adorar a nuestro Rey. Amén, porque ya usted separó su corazón. Asimismo, mi amado, al final vamos a dar las actividades. Vamos a presentar a nuestro amado pastor Juan Mena con la exposición de la palabra de Dios. Gloria al Señor, a su nombre, hermanos. Al nombre de Cristo. Señor, le prosiga bendiciendo en estas noches. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de estar en esta iglesia, en esta noche, una vez más, con el propósito de traer así unas palabras que yo sé que vas a hablar a su vida. Gloria al Señor. Dios está en este lugar. Gloria al Señor. Dios se mueve en este lugar. Gloria al Señor y doy gracias también, gloria al Señor, primeramente a mi Dios, después a los obispos, que me da la oportunidad de pararme en este lugar para así exponer la palabra del Señor. Esta noche, pues, por ahí me acompaña Jeremías y Marlene, gloria al Señor, la familia de Noé, de Juan, gloria al Señor. Gloria al Señor. En esta noche, pues, quiero
primeramente agradecer a Dios. Una vez más me siento, gloria al Señor, ser parte de estas iglesias. Agradezco a Dios de verdad por las familias, pastoral, gloria al Señor, y agradezco a todas las iglesias, porque en esta iglesia pues Dios le ha abierto la puerta a mi familia y la iglesia le ha dado el apoyo, el amor, que es lo que la gente necesita. Cuando llegas a un lugar, que se le facilite el amor. Usted sabe que eso atrae a la gente. Cuando alguien llega a un lugar y se siente amados, déjeme decirle que tenga por seguros que le puedes, gloria al Señor, y preparándoles el segundo brindis, porque de maneras que vuelve. Gloria al Señor. Yo creo en esa parte que el que viene a este lugar, vuelve. Gloria al Señor. Una palabra que amarra a la gente es una palabra que tiene estas iglesias. Esta iglesia, cuando llega alguien que no ha venido nunca, usted sabe que el que nunca ha llegado a un lugar donde hay mucha gente, gloria al Señor, a veces los amigos, gloria al Señor, vienen y se quedan por ahí, la parte de atrás, pero desde que alguien le ve, le tomas en cuenta. Y dice, tenemos visita, y cuando, siempre la visita, cuando llega de primera vez, está medio espantado, gloria al Señor, porque la gente no baja a convertirse, la gente baja a oír. Y cuando la gente le dice, ¿qué será? Mira, hay visita, póngase sobre su pie, hermano. La gente se para temblando. Pero cuando los hermanos le dicen, bienvenidos a la casa del Señor, Jesucristo le ama y nosotros también. El que llega, mire, dice, wow, pero esto no me lo habían dicho a mí. Y esa palabra, mire, le queda en el corazón. Y como comienza a írsele el susto de que él es extraño. Porque la gente cuando llega se siente extraño. Usted sabe que humanamente nos sentimos extraños donde llegamos. Una vez yo llegué a una iglesia siendo cristiano. Y cuando llegué a la iglesia estaba el culto encendido. O estaba encendido, pero no habían alabanza. Y cuando yo comencé, que yo sentí esa presencia y comencé a adorar a Dios, a glorificar a Dios, viene una hermana, una joven, y me dice, hermano, ¿de dónde usted viene? Siéntese. ¿De dónde usted viene? Digo, déjeme gozar. Y mire, yo obedecí, me senté, pero no volví más. No volví más. No, ¿ya qué voy a volver? La Biblia dice que no le ponga bozal al buey que trilla. Gloria al Señor. Así que, hermano, todas estas cosas acontecen y suceden. Pero déjeme decirle que esas palabras amarra a la gente. Esa palabra, la gente dice, yo no había oído esa palabra. Bienvenidos a la casa del Señor. Jesucristo te ama y nosotros también. Y esa persona dice, mira, y tan mal que yo me sentía, nadie me había dicho eso. Mira tanta gente que me ama. Sabe que afuera la gente anda espantado, como que nadie lo quiere, como que nadie tiene tiempo para decirle nada. Por eso esta iglesia va a crecer. Esta iglesia va a crecer. Gloria al Señor. Esa palabra cambia al individuo, transforma la mente del individuo. Oh, wow. Alguien me dijo que me amaba y que Jesucristo me amaba. Gloria al Señor, porque por ahí la gente dice, mira, si sigue así te va a llevar. Ya usted sabe. Pero cuando se le habla de que Cristo le ama a la gente, esa palabra queda en el corazón. Puede hacer que esa gente esté pensando no seguir viviendo. Y esa palabra le hace seguir viviendo. Esa palabra le deja sentir que Él es importante, que hasta Dios lo tiene en cuenta. A su nombre.
A su nombre. Hermano, cuando la Biblia dice que en todo lo bueno, en esto pensar, en todo lo que sea honesto, en todo lo que sea puro, en todo lo que sea justo, en esto pensar. La mínima palabra que usted cree, aleluya, que sale de su boca, gloria al Señor, que usted la da con el corazón que Dios ha limpiado, esa palabra marca la vida de un perdido. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Usted y yo, Dios nos ha preparado para traer a otro, para dejarle ver a otro que Él es también importante. A su nombre, hermano, a su nombre. Yo creo que no voy a ser muy extenso. Estos días, gloria al Señor, como un virus me ha estado dando. Pero, gloria al Señor, yo digo al Señor, dame la palabra. Y esa palabra que estamos dando son palabras de Dios. Palabras que Dios quiere que usted y yo cultivemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Este es un año, hermano, para nosotros meternos en la brecha y pedirle al Señor que nos dé la palabra esencial para el mundo, para la gente. Andan demasiada gente en el mundo amargado, con problemas. Y no solamente en el mundo, hasta adentro también. Porque a veces nosotros cargamos la palabra para dársela de afuera. Pero hay gente adentro que están esperando una palabra todos los días. Todo el mundo tiene problemas. Y toda palabra, gloria al Señor, que Dios nos da, puede ayudar a otros. Oh, nunca cierre la boca, hermano, para darle unas palabras de esperanza a alguien. A su nombre, a su nombre. El mundo está pereciendo. Las familias están pereciendo. Los hogares se están yendo, aleluya, a la deriva, a la quiebra. Los matrimonios están, aleluya, vueltos a un caos. Y hay que dar palabra de levantamiento para volver a Dios, para volver a las sendas antiguas, para volver a entrar al gozo. Hay mucha gente, gloria al Señor, que necesita entrar en el gozo del Señor. No todo es problema, no todo es lágrima. No todo es aflicción, gloria al Señor. Aleluya, el mundo está con tantas aflicciones. No afuera, también hay adentro aflicciones. Hay necesidades de personas, hay necesidades de atalaya, gloria al Señor, que suelten la palabra. Pero a veces Dios nos da la palabra y la engavestamos. Gloria al Señor. No todo es un mensaje. No todo es usted, aleluya, meterse tanto día para buscar un mensaje. Gloria al Señor. El mensaje está puesto en tu boca. Alabado es el nombre del Señor. La Biblia dice que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Y nuestro corazón tiene que estar llenos. Alguna palabra tiene que haber por ahí en el corazón. Una palabra que motive a alguien a seguir. Una palabra que levante al caído. Una palabra que levante a aquel que está tirando la toalla. Usted sabe que hay muchos hogares con problemas, gente tirando la toalla, esposos que están a punto de tirar la toalla, pero esposas que están a punto de tirar la toalla también. Alabado sea el nombre del Señor. Y se necesita a alguien en la brecha. Oh, gloria al Señor. Alguien que le diga, no, eso no se queda ahí. Vienen días mejores para que tú sigas, vienen días mejores para que tú te levantes. Gloria al Señor. Ahora es que estamos empezando.
Gloria al Señor. No crea que todo terminó. No crea que todo terminó. Hay mucho más. Hay mucho camino por correr. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. No todo es lamento. No todo es lamento. No todo es Gloria al Señor. Hay que levantarse, gloria al Señor. Y levantar, como dijo el salmista, gloria al Señor. Aleluya. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Hay tanta cosa buena de qué hablar. Hay tanta cosa, gloria al Señor, que pronunciar, que sanan, palabras que llevan vida, que traen salud. Pero ve a ver si usted baja a los hogares, gloria al Señor. Usted se mueve por ahí, que usted cree que las cosas están bien. Y usted oye, miren la casa, los problemas, la palabra que salen son palabras de amargura. Palabra de dolor. Palabra de aflicción. Y no solamente allá. Ay. Métase para allá, para adentro. Donde no debieran de suceder. Pero hace falta darle el corazón a Dios. Hijo mío, dame tu corazón. Oh, cuánto problema. Con un pueblo que estás a punto de irse al cielo. Porque la gente de afuera no sabe lo que está pasando. Ellos ven, glorias al Señor, caminan para allá. ¿Y qué será? Dicen ellos, pues ellos no saben. ¿Y qué será usted? Bueno, si no hay alguien que se lo diga, pues la palabra no lo van a entender. Pero lo que está aconteciendo es que Cristo está a la puerta. Cuando vea estas cosas, aquella, lo otro, saber que mi venida está a la puerta. Y cuando yo oía eso que me enseñaban, yo buscaba para afuera. Yo creo que eso no era aquí adentro, porque era para el que no... Oh, glorias al Señor, pero esa palabra... no fue para la gente de afuera, fue para la iglesia. Cuando vea esto y esto, aquellos, y eso está aconteciendo adentro. Porque a mí no me importa, afuera no. Nosotros sabemos que afuera hay de todo, pero los acontecimientos se están dando adentro y afuera. A su nombre. Pero tenemos a un Dios que oye. A un Dios que dice, clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios todo lo mejor que tiene para usted y para mí. Dios hizo todas las cosas, pero sobre todo pensó en lo mejor para los que le sirvieran. Y verá si no hará diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Entre el que me busca y el que no me busca. Entre el justo y entre el impío. Ellos van a comer después que nosotros comemos. Porque la promesa es tuya y la promesa es mía. Glorias al Señor. Los rebeldes estarán fuera. Los rebeldes tienen que comer de lo que cae de la migaja de los santos, de los hijos. A su nombre. Quiero traer una palabra para cerrar. Para cerrar lo que estoy diciendo ahora, varón. A su nombre. A su nombre. Dios es bueno. Dios es bueno. Para siempre son su misericordia. Glorias al Señor. Vamos a traer una palabra leída en el libro de Lucas, capítulo 18. Es verdad, hermano, no vamos a durar tanto. Todos trabajamos, trabajan, yo no trabajo.
Aquí no trabajo, le trabajo a Dios. En Santo Domingo trabajo, sí. Gloria al Señor. Aquí yo tengo, yo me gozo acá. Porque yo le dije al Señor cuando, en aquellos tiempos, yo dije, Señor, quiero ir a Nueva York, a los Estados Unidos, pero quiero ir para gozarme con la gente allá y a predicar tu palabra. Y a decirle a la gente de los Estados Unidos que el Dios de ellos es el Dios de República Dominicana. Que el Dios que bendice aquí, bendice en República Dominicana. Gloria al Señor, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Hay que honrar a Dios. Hay que darle la gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo le dije al Señor una vez, yo a los Estados Unidos no voy a mendigar. Si tú me bendices allá, yo traigo de allá para acá. Pero no porque, no. Mire, si yo vengo aquí, mire, señores, si el jefe mío tiene más que Donald Trump, entonces ¿a qué le voy yo a Dios? Mire, déjese de eso. Gloria al Señor. Esta sonrisa la muevo donde quiera que voy. Ay, gloria a Dios. Estamos casi yéndonos de aquí. Usted verá lo que hay allá. Ay, santo. Bueno, yo, a su nombre, vamos a traer la palabra de Dios leída. Lucas 18. Voy a traer algunos versos ahí. Cuando todos lo tengan, leamos para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que no temías a Dios ni respetabas a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venías a él diciendo, hame justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso no hará justicia? ¿Acaso no hará? ¿Acaso Dios nos hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noches? ¿Se tardará en responderles? ¿O digo que pronto le hará justicia? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A su nombre. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A su nombre. Gloria al Señor. El Señor dirá, ¿dónde estaban la gente? ¿A dónde están? Maestros se han ido a una parte porque llegaste tarde. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias. Gracias por tu palabra. Glorifícate a través de ellas. Permite, Dios, que esta palabra, Dios amados, hablen a los corazones. Yo sé que hay necesidad de Dios. Yo sé, Señor, que con esta palabra tú vas a hablar a alguien en el nombre de Jesús. A su nombre. La necesidad de orar siempre y no desmayar.
Glorias al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué hablábamos al principio? La palabra, glorias al Señor, la palabra que hemos dado o hemos hablado. Vemos siempre habrán necesidad. Vemos acá como la palabra de Dios en esta noche nos habla acerca de aquella mujer, aquella viuda, glorias al Señor, que tenía un problema. Había un problema en ella. Había un adversario que le estaba haciendo la vida imposible. En esta noche yo no sé cuál es su adversario, pero siempre tenemos un adversario que trata de hacernos la vida imposible. Glorias al Señor, y de ignorarnos también. Pero vemos acá la palabra que no habla la palabra de Dios. Dice que Jesús les refirió una parábola donde le dijo a los discípulos, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Glorias al Señor. La oración es algo, aleluya, que tiene que ser un hábito en nosotros. Yo siempre digo cristianos que no oran, cristianos que se acuestan. Hay cristianos que se acuestan como, mire, se acuestan y hay gente que los cebo cristianos. He estado donde hay mucha gente y siempre he andado con personas y hay gente que se acuestan, mire, tiran ahí en la cama y yo, bueno, pues no ora. No ora, no. Pero por la mañana, estoy esperando hasta que le tenía mucho sueño. Gloria al Señor. Como uno siempre anda en los campos, uno anda observando en los campos y a veces siempre yo recuerdo que el papá mío no tenía ganado, pero le entregaron ganado y le entregaron la vaca y el ganado y había que atenderlo y iban a buscar la leche por la mañana y yo veía que las vacas estaban acostadas y se paraban. Se paraban. Glorias al Señor. Y se paran, porque ¿qué es lo que usted está acostado? Se para. Así hay cristianos. Que se acuestan y vuelven y se paran. 365 días y nunca le dobla la rodilla a Dios. Y son más gritones que estos muchachos gritones que teniendo el bobo en la boca están gritando. ¿Y qué es lo que tiene? Ya ve, hijo, que se le cayó el bobo. No, pues lo tiene puesto. Como un niño que también, una hermana tenía un niño allá en Santo Domingo. Y ese niño era más gritón, vea. Y cuando ese grito y grito, y mire, y un día, ella, por rato, dice ella, ya cansada. Gracias a Dios que dejaste de gritar. Y decía, es que estoy cansado. Que hay gente, hermanos, hay gente. Estamos hablando de un pueblo cristianos que alaba a Dios, pero no ora. Y Jesús le dijo aquí acerca sobre la necesidad de orar. El que no ora no consigue muchas cosas. Yo quiero ver una gente, si tiene es por la misericordia de Dios o porque lo trajo, no sé, pero la bendición de Dios se buscan orando, buscando el rostro de Dios. Y una gente que no ora no conoce a Dios. Una gente que no ora no tiene apegue a Dios, no ha conocido el amor de Dios. No agradece a Dios. El cristiano que no ora es un cristiano
inválido, mediocre. El cristiano que da más problemas es el que menos ora. El cristiano que no ora da más problemas, vea. Porque de la única manera que el hombre se doblega delante de Dios es cuando ora. Nosotros somos, mire, venimos dañados de fábrica. O no de fábrica, nos dañaron. Nosotros vinimos hechos semejantes a Dios, pero nos dañaron a su nombre. Entonces Jesús, que fue, glorias al Señor, el Hijo de Dios que vino del cielo, nos enseñó, fue el modelo de la oración. Y orando, mire, la palabra de Dios dice que orando se ganan la grande batalla. Orando se ganan la grande batalla. Así que si usted no ora, no vas a ganar batalla. Por eso la gente tiene que estar siempre, mire, ore, que se me presentó esto. Pero ellos no oran porque se les pasa el tiempo diciéndole a los hermanos que oran, ore. Y él nunca ora. Tiene las rodillas lisitas. Las rodillas de los cristianos los reconocen. Digo, usted sabe, para allá, en Santo Domingo, porque aquí no es igual, hermano. Ustedes están en alfombra. Pero cuando yo comencé, vine al Señor, tenía que orar, y mire, tenía que estarla levantando porque estaban peladas. Eran en tierra, en el polvo. Usted sabe la bendición de Dios, que son buenas. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Y no añade tristeza, no añade dolor. Usted sabe lo bueno que es de rodillas a orar a Dios, a gemir en la presencia de Dios, a llorar. Cuando tú lloras en la presencia de Dios, esas lágrimas tienen un gran precio. Porque bienaventurado, señores, con el que Dios se las coge, que no tiene que hacer muchas cosas. Con el que Dios le place, no tiene que hacer muchas cosas, que instantáneamente lo lleva. Pero vea a otros personajes que han comenzado el evangelio, les costó. A mí me costó también, la gloria de Dios, pero por eso hoy me gozo en el Señor. Usted ve cuando yo me pongo una cosa de esta. Usted sabe lo que yo me gozo. Pero usted sabe los trabajos que a mí me dio para ponerme un gabán. Y yo vi a esa gente, bueno, yo tenía que buscármela en mi camisita. Mis pantalones, que la mujer tenía que lavarme la ropa cuando llegaba de un servicio. La noche tenía que lavar los pantalones para por la mañana ponérmelo. En la tarde había otro servicio, había que secarlo. Y si no, así soy, había que secarlo con una plancha de carbón. La camisa, el Señor parece que le pone brillos a la ropa de los cristianos. Los zapatos, no, de zapatos yo no les voy a decir. Porque zapatos siempre. Tenías unos zapatos, una bota, que de tanto andar se me torcieron la loma. Se me torcieron. Y cuando me invitaban que siempre me invitaban, y cuando yo llegaba a las iglesias, yo buscaba los rincones así para meterme para abajo, para que no me, la bota estaban picha abajo, los zapatos. Gloria al Señor. Ahora no, ahora el Señor, mire, la gloria de Dios. Pero ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Ahora yo me gozo. Porque ya estos tiempos, Dios, la gente antecedente pagaron el precio de la bendición. Porque pagaron el precio.
En los lugares usted lo que veía era miseria. Muchos altares de hechicería. A donde yo me crié, lo que había muchos altares de hechicería. Y después que llegó el evangelio, eso se perdió. A su nombre. Orando se ganan la grande batalla. Y se derriban los muros, se caen los muros. A su nombre. La necesidad siempre de orar y no de desmayar. Y que dice que había una viuda en una ciudad que tenía un adversario que le estaba haciendo la vida imposible. Pero había también un juez injusto. Eso es tremendo. Usted tiene que ir de un juez injusto. Usted con necesidad. Y el juez, mire, injustamente, oiga, que ni respeta a Dios, ni teme a Dios, ni respeta a hombre. Pero esta mujer decía, Señor, juez, hame justicia de mi adversario, ya no aguanto más. Y no les hacía caso. Y todo lo decía, Señor, juez, hágame justicia de mi adversario. Continuamente. Pero un día lo cansó. Porque hay gente que comienza a orar y desde que ya no le están atencionando, ya hasta se sienten mal. Ay, pues déjalo. Y te va peor entonces. Porque te va sin lo que necesita y perdiste tu tiempo. Entonces, este hombre dijo, la tomó en cuenta todos los días, donde dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, me va a costar hacer algo con esta mujer. No sea que viniendo de continuo esta mujer me agote la paciencia. Yo me conozco, seguro dijo él. Yo me conozco. Para no tomar represalia con esta molestosa. Le voy a hacer justicia, no sea que me agote la paciencia. Que se te agote la paciencia, pero hay más justicia. Dijo aquella mujer. Y eso llamó a la atención a Dios, al Señor. Entonces, dice la palabra, le haré justicia. Y respondiendo, le dijo, aleluya, le haré justicia. Y dice la palabra, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo, dentro de sí, lo llevó a pensar. Oiga, lo llevó a pensar. Aleluya. El clamor de la mujer le llegó al corazón. Gloria al Señor. Esta mujer fue persistente. Y dijo él, aunque ni temos o no tengo respeto a Dios, ni temos a Dios ni respeto a los hombres, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y eso llamó a la atención al Señor. Y le dijo a los discípulos, oí lo que dijo el juez injusto. Eso llamó a la atención. Dijo, ¿y acaso Dios, aleluya, y acaso Dios no hará justicias a sus escogidos que claman a Él día y noches? ¿Se tardará en responderles? Gloria al Señor. Sí, hermano, yo no sé cuál es el adversario que te está haciendo la vida imposible. Pero sigue clamando. La oración gana grandes batallas. No hay problemas que usted y yo lo llevemos a la mano de Dios y nos humillemos ante Dios y gemimos y lloramos. Oh, gloria al Señor. No hay que andar mucho, no hay que decirle mucho a la gente, mire lo que me está pasando, hermano. Hermano, a veces usted se va a Dios, porque a veces, ¿qué sucede con los problemas? Que cuando yo voy donde
cierto hermano, alguien, mire hermano, y esa persona en vez de ponerse a orar, lo que dice, tú no sabes lo que te está pasando al hermano. Señor, no fue que le dijo que usted vaya a comunicar, que fue que se lo comunique al jefe, a Dios. Pero antes de orar, tú sabes lo que le está pasando a fulano. Ese está pasando, mira, como dicen por allá en Santo Domingo, se está pasando la Niágara en bicicleta. Ese está pasando. Pero cuando el Señor mira, el hermano le dice, usted coge el problema suyo, se rinde. Si tiene que llorar, Señor, mira al hermano. Tú conoces por la situación que le está pasando. Oh, gloria al Señor. Tú sabes, Señor, tú conoces su problema. Tú conoces cuál es su situación. Tú la comprendes mejor que yo. Él no me terminó de decir porque no tiene, mira, valor para decirme qué es lo que está pasando, pero tú lo sabes. Entonces, ¿qué sucede? Dios no es como ese juez injusto. La Biblia dice que Dios, aleluya, los oídos de Dios están atentos al clamor de sus hijos. Gloria al Señor. Los ojos y los oídos de Dios, atentos al clamor de sus hijos. Y la Biblia, oiga, hay que pedirle la oración a los justos, al justo. Porque la Biblia dice, claman los justos y Dios oye. Oiga, que no es a todo el mundo que hay que estar pidiéndole la oración. Pídale a quien usted sabe que le puede resolver. Yo no le pido yo si tengo una necesidad, yo no me voy a poner a inventar con mi necesidad. Yo voy donde yo sé que me suplen mis necesidades. Y nadie lo sabe. Nada más lo sabe esa persona. Que es mi amigo. Nadie sabe. Ni sabe cuando estoy si estoy en mala, no lo sabe. Pero si estoy en buena, tampoco tengo que andárselo diciendo. Yo sé dónde voy. Yo sé dónde voy. Yo sé a quién acudí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por eso David se percató a quién debía de pedirle en tiempo de necesidad. Y David dejó la palabra. David dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El pan de tu familia, la comida de tu familia está segura en Dios. Esa palabra tan para la familia de los hombres y mujeres que le sirven a Dios. Joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiguen pan. Gloria al Señor. Tenemos la promesa de aquel que es fiel y verdadero. Y ese fue el que lo llamó a usted. Ese fue el que me llamó. Ese fue el que llamó al obispo. Ese fue el que llamó a esta familia y le llamó a ustedes. ¿Usted se cree que si no hubiera sido ahí estuviéramos acá? No, ni usted estuviera aquí, usted estuviera por ahí, quién sabe. Aquí hay gente que si no hubiera sido por la gracia, por el amor de Dios, aquí hay gente que hace tiempo que ni la familia se recordará de ellos, se recordará de nosotros. Pero aquí estamos rindiéndole pleitesía a Jehová, Dios de los ejércitos. Gloria al Señor. Hermanos y hermanas, en Dios estamos completos. Y para terminar, dice la palabra, os digo que cuando os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hay que ser persistente. Hay que permanecer en la fe. La fe mueve montañas. Por la fe nosotros vamos a derribar
montaña. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, nuestros obispos con nosotros. A su nombre. ¿Cuánto bendicen el predicador? Oye, preparó el escenario, ¿verdad que sí? Para luego darnos la palabra. Que Dios lo siga usando. Para este domingo va a dirigir nuestro hermano Lorenzo Ches. Lectura de la palabra nuestra hermana Alessa Pichardo. Ora por la ofrenda nuestra hermana María Pérez Severino. Aleluya. Santo. Le pido disculpas a los líderes. Teníamos reunión el día de ayer y fue postergada, ¿verdad? Algunas razones. Tuve una cirugía, ¿verdad? Para un implante. Y algunos líderes llamaron también que no podían llegar. O sea, no había quórum prácticamente. El domingo vamos a dar un nuevo anuncio cuando nos vamos a reunir, ¿verdad? Los líderes de la iglesia. Amén, amados. Para el día de mañana hay retiro de jóvenes. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. En la tarde vamos a estar visitando a la segunda iglesia cristiana de Jesucristo Restaura, que está de aniversario, 7 años. Wow, como si fuera ahorita, ¿eh? Así que están todos invitados. Es a las 7 de la noche. Amén. Si alguno quiere ir conmigo, me llaman pastor. El vehículo mío tiene capacidad solamente para 7 personas. Amén. Y está Manuel, tiene que llegar temprano. Josué, ¿dónde está Josué? ¿A qué hora tienen que llegar ustedes? A las 7, ok. Ellos se van conmigo. Romer, somos 4. Así que hay espacio para 3. Amén. A su nombre, iglesia. El día 24, la tercera iglesia tiene campaña. Amén. Significa tiene campaña 24, 25 y 26. Nosotros estaremos apoyándolo el día 25. Y ese mismo día, en la mañana, sábado 25, el departamento de canto, de danza, niños tienen retiro aquí en la iglesia. ¿A qué hora? A las 9. Amén. Los padres, para que traigan sus niños a retirarse. Todo no es fiesta, ¿verdad? Hay que buscar presencia de Dios. Y qué bueno que a los niños se les enseñe eso. Aleluya. Amén. Hay que enseñarle. Alabado sea el nombre del Señor. Y el día 31 tenemos el servicio misionero dirigido por los caballeros. Recuerde, ese servicio, pantalón negro, camisa verde y corbata negra. Y si usted no tiene la entrada, su entrada es una visita. Pero no se quede. Amén. Los departamentos crecen de esa manera en las sociedades. Si no hacemos el esfuerzo de traer una visita, es un culto más. Y no queremos que las sociedades se conviertan en culto más, sino la gloria sea para Dios, que vengan almas a los pies de Cristo. Amén. Vamos a hacer el esfuerzo para ese día, traer un amigo. Amén. Igualmente para las damas y para los jóvenes. A su nombre, iglesia. Gloria al Señor. Recordarle mañana a nuestro hermano Lorenzo, nuestra hermana Mildred, Lourdes, Nelia y Lucía están de ayuno. Es decir, se comienzan mañana, sábado y domingo. Amén. Póngase sobre sus pies. Gloria al Señor. Dios bendiga una vez más. Nuestro amado pastor. Aleluya. Por esta palabra. El poder de la oración. La Biblia dice que hay que orar sin cesar. Hay que orar en todo tiempo. Y una palabra que trae el pastor, como la viuda, hay que ser persistente. Amén. Así que ore al Señor. Orar es hablar. Siéntese a hablar con Dios. Vaya creando una disciplina. Amén. Sea
en su carro, en su casa, en su trabajo, cuando usted llegue, pero hable con Dios. Hable con Dios. Padre de toda gloria, Dios de poder, de amor y de misericordia. Te damos gracias, Señor, por este servicio donde hemos dispuesto, Señor, nuestros corazones para darte culto. Te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias por los cánticos, gracias por las levitas, los músicos, Jehová. Te damos gracias por cada persona que ha tenido participación en este lugar. Nuestro hermano Hidalgo, nuestra hermana Rosa, Señor Dios. Nuestra hermana Máxima, Jehová. Gracias por nuestro hermano pastor Juan Mena. Padre, nos vamos a despedir de este lugar, pero nunca más de tu presencia. Permite, Señor, que tu presencia vaya con cada uno de nosotros. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. El pueblo que espera a Cristo dice que Dios le bendiga.